Ok, bueno, pues buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro último curso de este ciclo de 5 cursos. Ya vamos por el número 5 y último, que corresponde a lo que es base de datos. En el transcurso de estas semanas, meses, hemos visto el básico de Windows, como que una pequeña introducción, lo que viene siendo el curso de Word, el curso de PowerPoint, el curso de Excel, y pues vamos a finalizar con el curso de base de datos. ¿Sale? Bueno, les he compartido en Classroom el material con el que vamos a estar trabajando. Es este documento. Está en un apartado de Access que se llama Apuntes Access, y es un documento de 18 páginas. ¿Sale? Es un documento que recopila lo que viene siendo teoría sobre base de datos y nos explica ciertos procedimientos que deberíamos de tener al momento de trabajar en el diseño de una base de datos. ¿Sale? A ver, permítanme. Ahí está. Entonces, en realidad, pues sí son 18 páginas, sin embargo, tiene imágenes, así que no es muy extensa la cantidad de información que está plasmado. Ahora sí que, salvo esta parte de donde vemos un poquito de historia sobre los modelos de base de datos, lo demás es un concentrado de conceptos básicos que debemos de tener para considerar trabajar con una base de datos. ¿Sale? Entonces yo les comentaba en clases, en el curso de Excel, clases anteriores, que este curso lo vamos a llevar un poquito diferente, ¿no? Aquí nos vamos a centrar más en teoría, no, de hecho no vamos a llegar a manejar Access, ¿sale? No vamos a entrar a esa parte práctica del manejo de Access, porque número uno, no lo vamos a alcanzar a hacer en 2 semanas, ¿sale? Y sobre todo, digamos que la razón principal es lo que les voy a expresar de momento, ¿sale? Bueno, este curso yo lo planteo de la siguiente manera. Para eso tengo que explicar un poquito antes qué es una base de datos, qué es lo que podemos encontrar nosotros en las primeras páginas, ¿sale? Muchas veces yo me he topado con gente que me suele preguntar qué es Access. Me dicen, maestro, pues obviamente personas que ya manejan Word, Excel, PowerPoint, pero pues Access está ahí. Ahí cuando uno instala el Office, ahí está instalado también, ¿no? Entonces, quienes ya tienen un poquito de nociones o han escuchado un poquito de esto me dicen o me preguntan que si Access es una base de datos. Y la respuesta es que no, ¿sale? Access no es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos, ¿sale? Que pertenecen a un mismo contexto y que están almacenados mediante un sistema para que posteriormente nosotros podamos volver a recuperar esos datos. Por ejemplo, una biblioteca lo podemos considerar como una base de datos, porque una biblioteca pues es un lugar donde tenemos almacenados libros, periódicos, documentos. Son los datos que estamos almacenando, ¿sale? Es pues digamos que es un lugar, en este caso, donde estamos almacenando estos datos. Y una biblioteca tiene un algoritmo o tiene lo que viene siendo un sistema para que
puedan ellos organizar los libros y recuperar un libro. Si uno llega a una biblioteca puede preguntar el libro tal y pues ya la persona encargada mediante el sistema buscará y nos dirá, bueno, pues el libro tal está en tal estante a tal nivel, ¿no? Entonces nosotros ya ahí podemos ir y recuperar la información de ese libro. Un registro de huéspedes de un hotel también es una base de datos. Nosotros solemos pensar, o mucha gente suele pensar, suele confundir, o suele relacionar más que nada el concepto de base de datos con algo electrónico, con algo que tiene que ver con la computadora o que con algún dispositivo, y no caemos en cuenta que no necesariamente una base de datos va a ser algo electrónico. Como les digo, puede ser una biblioteca, puede ser una bitácora escrita de una bitácora de visitas, un directorio telefónico también, ¿sale? Entonces, eso es lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto. ¿Qué significa? Que si yo voy a almacenar datos de, no sé, voy a tener un negocio de venta de autos, entonces yo ahí tendré que tener almacenada información de autos. Pero si yo meto información sobre comida, pues no tiene nada que ver un auto con comida, ¿no? A menos que sea una tienda donde vendas autos y vendas comida, ¿no? Pero a lo que voy es de que la información que se va a almacenar tiene que pertenecer a un mismo contexto, a algo, tiene que estar relacionada en algo, ¿vale? Entonces, esta es mi definición como tal de base de datos. Ahora bien, así como nosotros en Word sabemos que Word es un programa de tipo procesador de textos. O sea, un documento es un archivo de Word, ¿ok? Pero para poder yo abrir ese documento necesito, en este caso Word, que es un procesador de textos. Necesito un programa de procesador de textos, ¿ok? En caso de PowerPoint, yo tengo presentaciones electrónicas, ¿ok? Estas presentaciones electrónicas las puedo abrir con un programa que se dedique a poder presentar esas presentaciones electrónicas, a poder abrirlas, a poder editarlas, ¿ok? Ese tipo de programas, procesador de presentaciones me parece que se llaman. Tengo una hoja de cálculo, es un documento de Excel, por así decirlo, es mi hoja de cálculo, pero el programa que yo necesito es un programa editor de hojas de cálculo para poder abrir ese programa, ¿ok? Aquí es lo mismo, yo tengo una base de datos o voy a construir una base de datos que va a ser un conjunto de datos que van a pertenecer a un mismo contexto y que van a estar almacenados mediante un sistema para que yo pueda posteriormente utilizar estos datos, pero necesito un programa para poder crear esa base de datos. Necesito un programa para poder administrar esa base de datos, ¿vale? Y ese tipo de programas que nosotros utilizamos para poder trabajar con una base de datos se llama sistema gestor de base de datos, ¿vale? Entonces, un sistema gestor de base de datos es un programa que me permite o que me brinda las herramientas para poder crear, para poder almacenar, procesar o consultar la información que se encuentra en una base de datos, ¿ok? Entonces, el sistema gestor de base de datos ahí nos dice que lo podemos ver como un intermediario entre lo que son los datos y las aplicaciones que van a hacer uso de estos datos, ¿sale? Bueno, ahora sí, este tipo de programa de sistemas gestores de bases de datos, como habíamos comentado,
nos va a dar herramientas para poder construir la base de datos, para poder agregar datos, para poder administrar esa información, ¿ok? Y estos que tenemos en pantalla ahorita son ejemplos de sistemas gestores de bases de datos. Y ahí está Access. Entonces, Access no es una base de datos. Access es un sistema gestor de base de datos que me permite trabajar con base de datos. Me permite desde crear una base de datos hasta administrarla, agregar datos. Y Access podemos decir que es como que un todo en uno, porque también podemos crear ciertas aplicaciones para poder introducir datos de una manera más amigable que directo en las tablas. O también me permite generar reportes. ¿Sale? Cuando se genera una aplicación, por lo general esa aplicación cuenta de un apartado donde se va a almacenar la información, que es la base de datos. Cuenta de una parte que va a servir para interactuar con el usuario, que son los formularios, que es donde yo voy a escribir mis datos o donde yo puedo leer mis datos, ¿sale? Y también hay una parte donde yo puedo generar reportes. Puedo generar reportes de visitas, reportes de stocks, entre otras cosas. Y estos reportes pues los puedo mandar a imprimir, puedo exportar la información con ellos, ¿no? Entonces, un sistema gestor de base de datos no necesariamente hace todo esto, ¿sale? El sistema gestor de base de datos por lo general solamente se dedica al apartado de la base de datos. Por ejemplo, ahí tenemos 3 ejemplos, aparte de Access, que hay un sistema gestor que se llama MySQL, ese que tiene ahí como un delfín. ¿Sale? Este se llama MySQL. Este de aquí abajo se llama SQL Server y es un sistema gestor que Microsoft es su propietario. ¿Sale? Y tenemos otro que se llama Oracle. Oracle también es un sistema bastante potente para realizar aplicaciones, la parte de los datos, ¿no? Bueno, ahora bien, estos 3, en la parte donde se dedican a gestionar los datos, no tienen o no permiten que si estar generando formularios o reportes como tal, porque por lo general se utilizan otros programas para crear formularios, o sea, para programar formularios, ya estamos hablando de programación, y se utilizan otro tipo de programas para generar reportes. Entonces, la combinación de estos 3 tipos de programas, los programas para reportear, los programas para construir los formularios y los programas para administrar la base de datos, se suelen usar en conjunto para crear una aplicación, ¿sale? Pues para crear un Facebook, para crear un WhatsApp, para lo que sea, se utiliza, como les decía, estos 3 programas en conjunto. Access es un poquito particular porque Access es un 3 en 1, porque aquí puedo hacer base de datos, tengo un apartado para formularios y tengo un apartado para reportes, ¿sale? Pero Access no iguala en potencia a los otros 3 gestores de bases de datos, ¿sale? Entonces, Access lo podemos ver nosotros como un 3 en 1, pero sencillito, ¿ok? Si necesitamos generar por lo regular una base de datos más completa, pues no vamos a utilizar Access, ¿sale? Access está reducido a algo muy personal, a algo de una oficina muy pequeña, ¿sale? Entonces, esa es una de las cuestiones por las que nosotros en el curso no vamos a ver Access como tal, ¿ok? Porque a mí lo que me interesa cuando terminemos el curso no es que ustedes puedan manejar Access, porque número 1, para que ustedes puedan manejar Access tienen que entender muy bien los conceptos de bases de datos, para que sepan qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo.
Entonces, por cuestiones de tiempo, para que esto quede bien comprendido, vamos a ocupar las clases justamente para esto, para que esta parte, esta base teórica, quede bien cimentada y ustedes, si en un futuro necesitan en algún momento elaborar una base de datos, porque ojo, no necesariamente lo van a hacer en Access, quizás Access sea una de las últimas opciones que vamos a voltear a ver cuando querramos hacer una base de datos. Les digo, se puede hacer, se puede trabajar y se puede combinar con Excel, y no estoy diciendo que no sea usable. Es usable, pero a cierto nivel. ¿Ok? Entonces, si en algún momento ustedes necesitan elaborar una base de datos un poquito más compleja, pues lo más seguro es que van a terminar usando alguno de los otros motores o sistemas gestores de bases de datos. O si es algo muy sencillo, quizás ya utilizan algo como Excel. Ojo, Excel no es un sistema gestor de base de datos, ¿ok? Sin embargo, puedo almacenar información y tener una pequeña base de datos. No es lo ideal, ¿sale? Pero podemos ahora sí que orientar para ese manejo de datos en Excel, ¿sale? Entonces, lo que vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases es una base teórica para que ustedes comprendan, número uno, pues que es una base de datos, aunque eso ya lo vimos el día de hoy. Pero, por ejemplo, mañana vamos a ver estas características y funciones que debe de proveer un sistema gestor de base de datos para que lo podamos usar. ¿Sale? ¿Qué herramientas son las recomendadas? ¿Cómo es recomendable hacer uso de un sistema gestor de base de datos? Y nosotros iremos dando ejemplos basados en Access, ¿sale? O sea, iremos viendo cositas sencillas basadas en Access, ¿ok? Pero sin entrar a Access. Por ejemplo, los tipos de datos, estos tipos de datos son los tipos de datos que maneja Access. Si ahorita no queda comprendido el concepto de tipo de datos, no se preocupen, eso los vamos a ir viendo conforme nosotros vayamos avanzando, ¿sale? Pero, por ejemplo, estos son los que podemos manejar en Access. Sin embargo, si utilizamos otro sistema, muy probablemente los tipos de datos no tengan los mismos nombres. O sea, va a haber similares que se comportan de manera similar, pero no van a ser los mismos, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en siguientes clases. ¿Cómo vamos a calificar? La calificación va a ser por medio de un examen nada más les voy a poner. Este examen va a ser un examen de opción múltiple, ¿sale? Lo subiré cuando finalicemos de revisar el material. Yo les recomendaría que ahorita que terminemos la clase de hoy, le den una lectura desde la página 1 hasta la página 5, al principio de las 6, hasta antes de tipos de datos, ¿sale? Porque eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Mañana vamos a ver los tipos de bases de datos y vamos a ver el tipo o cómo es que funciona el tipo de base de datos con el que vamos a estar trabajando, ¿ok? Ya si da tiempo, metemos los demás temas pues para ir abarcando, pero eso dependerá de qué tantas dudas puedan generarse de lo que vayamos viendo mañana, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda que haya quedado de esta explicación, compañeros? ¿No? Ok. Bueno, pues como les comenté al principio de la clase, hoy iba a ser una clase cortita, nada más para explicarles cómo es que vamos a estar trabajando.
Si tienen pendiente todavía Excel, me lo pueden enviar todavía, están a tiempo. El día de mañana ya les voy a mandar el pre de calificaciones, entonces ténganlo en cuenta. Hoy, creo que hoy por la mañana o ayer por la tarde, no recuerdo, creo que ayer en la noche les mandé ya las de PowerPoint, ya las finales, para que ya ahí revisaran. Entonces, si no queda alguna duda sobre este tema que acabamos de ver, nos vemos mañana a la misma hora. Denle una leída al material, ya está en Classroom. Recuerden, chéquense hasta la página 6, hasta esta parte, ¿sale? Antes de entrar a tipo de datos, pero si tienen tiempo y pueden leer también la parte de tipo de datos, ¿no? Entonces, por si mañana lo abarcamos también, ¿ok? Entonces, pues terminamos la clase por hoy. Nos vemos mañana y pues que descansen y buenas noches.